nuestro evento vamos a tener, por supuesto, José Ignacio, que va a ser nuestro primer panelista, pues, académico, de Harvard, fue rector de esta universidad, un gerente público muy, muy conocido, con actividad vinculada al conocimiento tanto dentro como fuera de Venezuela, ingeniero también. Tenemos a Alfredo Abella, que es ingeniero académico también de la Universidad Metropolitana, de la Universidad Simón Bolívar, de la Universidad Central de Venezuela. Fue miembro de la Junta Directiva del CONICYT, del Consejo Nacional de Economía. Es académico también, como José Ignacio Moreno León. Y José Ochoa, también académico secretario de la Academia de Ambiente e Ingeniería o de Ingeniería de Ambiente, digo de número, y profesor y académico con experiencia internacional también en Venezuela, pues en la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Metropolitana y la Universidad Estatal de Carolina del Norte en los Estados Unidos. Vamos a conversar este tema en principio con José Ignacio Moreno León. José Ignacio, bueno, bienvenido a este foro. Yo no sé si tú quieres, arrancas con tu exposición, lo que estamos planteando para cada expositor es unos 10-12 minutos. Vemos en la medida en que se puedan incorporar nuestros invitados, vamos sosteniendo una conversación con la audiencia, con los temas que queden por ahí. Muy bien, gracias, Alonso. Gracias por tu apoyo a estas iniciativas que hemos emprendido desde el Centro de Estudios Latinoamericanos Arturo Urlapietre de la Universidad Metropolitana y en este foro específico conjuntamente con la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat. El tema creo que reviste una gran actualidad porque a pesar de que en 1996, en un informe que elaboró para la UNESCO un experto en temas educativos y que fue ministro en Francia, Jacques Delors, titulado La educación encierra un tesoro, se planteaba, impulsada por esta organización, lo que podría ser el perfil de la educación para el futuro, para la educación para el siglo XXI. En ese informe de Delors, la UNESCO establecía, vamos a decir, 4 objetivos básicos de esa nueva educación que requería la demanda de los nuevos tiempos que iban a empezar a vivirse o que estaban empezando ya a desarrollarse en la antesala del siglo XXI. En primer lugar, el sistema debería concentrarse en aprender a conocer, o sea, que el estudiante aprenda a conocer, aprenda a hacer, aprenda a convivir en un sistema que la UNESCO hacía énfasis que tendría que ser en un sistema de cultura de paz, y aprenda a hacer, que es el desarrollo personal. O sea que el perfil básico de la educación del futuro lo definía la UNESCO en esos 4 elementos fundamentales que deberían ser el objetivo de esa nueva educación para que el futuro profesional o el futuro persona que pase por el sistema educativo pueda insertarse exitosamente en esas nuevas realidades globales. Unas nuevas realidades que ya se visualizaban con una dinámica de cambios impuesta por todo el proceso de desarrollo científico y tecnológico que estaba ya haciéndose efectivo a través de la incorporación de Internet y de la informática para todos los cambios que desde ahí hemos venido experimentando en la sociedad planetaria y que han producido nuevas actividades productivas, nuevas profesiones, el tema del teletrabajo, la robotización y en general lo que se llama la realidad virtual. Y todas estas herramientas consideraba la UNESCO y se consideran actualmente como parte de referencias que deben ser tomadas en cuenta en la nueva educación, o sea, en la educación del siglo XXI. Este proceso, obviamente, visto de esa manera y en función de esas condicionantes, implica cambios en el paradigma tradicional de la enseñanza. El primer lugar es que el proceso de enseñanza, y así se está viviendo ya en los países más avanzados, no lo
capitaliza el docente, sino que el líder del proceso es el propio aprendiz, el propio estudiante. O sea, se pasa de la educación centrada en el docente a un proceso de aprendizaje en donde el alumno es el que lideriza su autorrealización como persona. Además, el sistema de educación del siglo XXI supone que se debe desarrollar en el estudiante el pensamiento crítico, destrezas para manejar eficientemente la información en redes y demás entornos digitales, y para mantenerse en un proceso continuo de absorción de nuevos conocimientos. Además, se visualiza como un proceso que debe formar ciudadanos comprometidos, como ciudadanos globales con la sostenibilidad, la convivencia y la democracia. O sea, no solo impartir conocimientos académicos, sino impartir temas como la inteligencia emocional, la creatividad, la imaginación, el emprendimiento, el capital social y la capacidad, pues, de que el profesional del futuro sea capaz de mantenerse eficientemente operando en estas nuevas realidades globales, como ciudadanos del mundo. Esto, desde luego, supone también un cambio fundamental en el perfil del docente, como agente directo del cambio. Ya no como protagonista, pero sí como facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. El nuevo docente o el docente para esta sociedad del conocimiento, para este nuevo paradigma, debe ser una persona capaz de poder, de tener pues, un nivel en la sociedad con suficiente jerarquía profesional para impulsar pues, estos cambios necesarios. Se entiende que en el impulso de esta nueva educación, de la educación del siglo XXI, se requiere un compromiso de toda la sociedad, impulsado por los gobiernos, pero con la participación activa de la familia, del sector productivo, de los gremios, de los medios, especialmente de los medios, de las iglesias, y que debe ser un proceso democrático, un proceso de calidad no condicionada por limitaciones socioeconómicas. Y en la evaluación de cómo han marchado estos lineamientos de la UNESCO y cómo lo han asimilado los países que han captado inteligentemente esta necesidad de cambio en el sistema educativo, se hizo hace poco una evaluación de los países que más han avanzado en este tema y se determinó que países como Japón, Finlandia, Canadá, la República de Corea, Australia y Nueva Zelanda son los países más avanzados en este nuevo paradigma educativo. En el caso de Japón, por ejemplo, Japón está ensayando un modelo que se llama en japonés Soka, que es algo así como un modelo de creación de valor, en donde el objetivo fundamental del proceso educativo es el de educar para la felicidad, como fundamento de esa educación, fomentar la cultura de paz, la reflexión, el deseo de contribuir al bienestar de la humanidad. Y a nivel de educación primaria se acentúa en 5 materias solas. O sea, solamente 5 materias forman parte del componente de esa primera etapa del proceso educativo. Aritmética de los negocios, la lectura. Se dice que un estudiante de primaria en la educación japonesa debe leer al menos un libro por semana. El civismo, o sea, la cultura cívica, lo que nosotros llamamos el capital social. El manejo de las herramientas modernas de la computación y el manejo de 4 idiomas. O sea que pudiéramos decir que un estudiante que sale de la educación básica en Japón está en capacidad de ser lo que ellos mismos llaman un ciudadano del mundo. Domina 4 idiomas, tiene muchos conocimientos que no lo encierran en su cultura sola del japonés, sino que es capaz de insertarse pues, en la economía global, en la sociedad global, sin complejo. En el ámbito de la educación superior es interesante anotar que Japón ha tenido también importantes avances, al extremo de que dentro del ranking de universidades, de las 100 primeras universidades del mundo, por la calidad de las mismas, 5 son japonesas.
La Universidad de Tokio, por ejemplo, ocupa el número 22, la de Kioto el 33, y las otras 3 universidades están pues en el ranking de esas 100 mejores universidades. Otro caso que vale la pena resaltar por los avances que ha logrado en el modelo de la educación es el caso de Finlandia. Finlandia fundamenta su esquema, su paradigma moderno de educación en una alta exigencia y valoración de los docentes. O sea, el pilar fundamental para ello es el docente de calidad. Las mayores exigencias para ingresar en la carrera universitaria es en el ámbito pedagógico. La educación tiene como señuela que tiene que ser una educación de calidad. El currículum es común, pero es autogestionado por las autoridades regionales en el ámbito educativo. Es un currículum personalizado, todo se hace en la clase, se hace énfasis en la preparación del proceso en el aula de clase, se evita la competencia, se premia la curiosidad y la participación, y la familia, o sea, los padres participan activamente en el proceso. En el ámbito de la educación superior, en Finlandia, se han creado universidades orientadas a formar profesionales de las nuevas profesiones que genera la sociedad de la información y el conocimiento. En este caso, hace más o menos 20 años se creó la Universidad de Aalto, que es una universidad de nuevas profesiones en donde hay un importante conocimiento humanístico que se imparte en las carreras técnicas. Y esta universidad ocupa el número 134 entre las mejores universidades del mundo. Y la Universidad de Helsinki ocupa el número 103, o sea que también Finlandia tiene a nivel de la educación superior alta calidad. Ahora, como secuela de la pandemia sanitaria generada por el COVID-19, se ha producido, como todos sabemos, una especie de pandemia económica y social con graves consecuencias. El Fondo Monetario ha alertado sobre cómo este impacto de la pandemia económica va a afectar a países de la región latinoamericana, profundizando la pobreza, la marginalidad, la fragilidad de las instituciones y todos los temas que todos conocemos que mantienen a la región anclada en el subdesarrollo, el populismo, el totalitarismo, y poniendo en peligro la libertad. Frente a este panorama, la educación del siglo XXI, y tomando en cuenta que la educación en la región tiene notables fracasos a nivel de la educación básica, con repitencia, abandono escolar, la brecha digital, se plantea la necesidad urgente de mejorar la calidad, preservando la inclusión. Igualmente, rejerarquizar la función docente. No podemos hablar de una educación de calidad si no tenemos docentes suficientemente preparados y bien remunerados. Frente a este rezago, también se visualiza que a nivel de la educación superior, también la región asoma un rezago notable. No hay ninguna universidad de América Latina entre las 10 mejores del mundo, entre las 100 mejores del mundo. La UNAM, quizás es la más cercana, que ocupa el número 113 según el último ranking. Pero hay un elemento nuevo, preocupante en estos cambios que se están heredando a raíz de la pandemia y que venían propiciándose desde hace tiempo, pero se han hecho más relevantes en el último tiempo, que es lo que se llama el globalismo. O sea, una corriente orientada hacia la formación de una especie de gobierno mundial que atenta contra el Estado-Nación. Y esta es una referencia importante que la nueva educación, en el caso específico de América Latina, tiene que tomar en cuenta. Es decir, hay que formar ciudadanos con suficiente capacidad para defender la ciudadanía, para defender la democracia y para defender la libertad. Por eso hemos hablado en otras ocasiones de la necesidad de incorporar a nivel de la formación profesional la pedagogía de educación en valores. No solamente ciudadanos que sean capaces de salir del sistema educativo como profesionales con suficientes habilidades y destrezas para mantenerse en un proceso continuo de captación de las nuevas realidades, sino también para ser capaces de defender la democracia y los valores
de la ciudadanía en sus ámbitos de los Estados-nación. Es obvio, en síntesis, que frente a la dinámica de cambios impuesta por las nuevas realidades globales, será la capacidad, o sea, la calidad del capital humano y del capital social lo que determine en libertad el avance destacado de los países en el nuevo mapa del poder mundial. Y a este respecto conviene recordar una sentencia de Einstein hace más o menos 6 décadas, cuando dijo que los imperios del futuro serán los imperios del conocimiento. Y en el año 1979, en la Universidad de Carabobo, en una conferencia, Ulla Pietri hablaba de que en el futuro, la educación será el nuevo nombre del poder. Es decir, para sintetizar, que a la región latinoamericana y a países como el nuestro, que tiene un rezago sustancial en materia educativa, se le plantea el enorme reto para sobrevivir en esas nuevas realidades globales de propiciar un gran acuerdo nacional y regional para relanzar ese nuevo modelo educativo que sea capaz de enfrentar estas amenazas y de captar las nuevas posibilidades que la sociedad de la información y el conocimiento le plantea al mundo en este nuevo siglo. Hay un hecho notable y que no deja ninguna duda, y es que estos países que hemos mencionado son países que hace 4 o 5 décadas estaban en un nivel de desarrollo muy por debajo del nuestro, y sin embargo se impusieron la meta de mejorar su sistema educativo para superarse y lograr altos niveles de desarrollo. Vemos el caso de Japón, el caso de Finlandia, el caso de Singapur. Como tú sabes, Singapur hace 4 o 5 décadas era una pobre isla con una serie de problemas y a través de un gran esfuerzo de modernización, especialmente de su sistema educativo y de ciencia y tecnología, lograron posicionarse como uno de los países con mayor nivel de calidad de vida. E inclusive a nivel de la educación superior hicieron acuerdos con universidades como Harvard y Columbia para mejorar la calidad de su educación superior, y actualmente Singapur tiene 2 de sus universidades en el número 11 entre las 100 mejores universidades a nivel planetario. O sea, fueron creativos y pensaron en que en la educación estaba la clave para lograr superar su desarrollo y alcanzar los niveles de desarrollo que tienen actualmente. En estos países que hemos referido, como Japón, Finlandia, Canadá, Corea, Australia, se hace mucho énfasis en la formación del docente. Es decir, el docente en casi todos estos países es uno de los profesionales mejor remunerados y mejor jerarquizados en la sociedad, porque siempre el impacto de la presencia del educador frente al estudiante es el fundamental. Y eso nos lleva, pues, al caso nuestro, a abrir, pues, el debate sobre el tremendo drama que en el caso de Venezuela está viviendo la educación básica, inclusive la educación superior también, pero en el caso de la educación básica estamos formando bachilleres que no han pasado por matemáticas, ni por física, ni por química, y con un sistema de ascenso en el proceso educativo que no toma en cuenta los exámenes, simplemente la presencia en la clase. En el caso de Venezuela, yo creo que estamos en la peor referencia que se puede hacer frente a la tremenda demanda de cambio que requiere la educación. Y si hubiera necesidad de hacer un pacto único para sacar al país del estado de retroceso donde se encuentra, tiene que ser un pacto por la educación. Pero hay que despertar, hay que motivar a la sociedad, y tiene que venir de abajo para arriba esa motivación para el cambio, porque el país no puede seguir en ese proceso, como tú llamabas, de deslave. Nosotros tuvimos por lo menos unas 3 o 4 décadas en donde se progresó mucho en la expansión de la oferta educativa, se crearon universidades, se implementaron colegios, los mejores colegios públicos, los mejores colegios eran colegios públicos. Y ahora, desde hace cierto tiempo para acá, inclusive cuando llegamos a tener
los mejores ingresos desde el punto de vista de la renta petrolera, el país empezó un proceso de deterioro que nos tiene en las circunstancias en que estamos actualmente. Deterioro del sistema educativo es para mí la principal preocupación que se debe tener cuando hagamos un esfuerzo por relanzar al país. Cuando vemos toda la crisis de la institucionalidad democrática nuestra, tenemos que ahondar un poco en cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas de ese sistema. Bueno, nosotros no hemos educado para la democracia. Nosotros creemos que la democracia es algo innato. Y resulta que si no hay demócratas, no hay democracia. Si no hay ciudadanos con responsabilidad civil, con ética, con compromiso cívico, es muy difícil que haya una democracia que realmente funcione. Y eso, en parte, debe ser parte del componente del nuevo sistema educativo. En este esfuerzo de cambio, las universidades tienen que ser muy activas, buscando la vinculación con la sociedad civil, con los diferentes organismos de la sociedad, para que ese proceso de cambio sea no solamente un proyecto de la universidad, sino un proyecto de toda la sociedad. Y ahí el sector productivo también cumple un papel importante, apoyando y coordinando con la universidad estos cambios necesarios. Las universidades tienen que deslastrarse un poco de la burocracia para tomar decisiones más oportunas y más eficientes como parte de ese cambio que es necesario realizar, ¿no? Y así se ha hecho en otros países, como mencionábamos, en el caso, por ejemplo, de Singapur, que logró hacer unos acuerdos fundamentales con universidades de primera en los Estados Unidos, y en menos de 3, 4 décadas, sus universidades pasaron a ser dentro de las mejores universidades a nivel global por adquirir esas experiencias de otras universidades avanzadas como fueron Harvard, Columbia, etc. Es una estrategia nueva que sacude todo el mundo de la educación, pero que debe comprometer a toda la sociedad, porque no debe ser solamente un tema de los gobiernos, sino un tema de la sociedad en su conjunto. Y ese es el mensaje que hemos querido dar en este foro, porque vemos que la crisis se va a acentuar en nuestra región. La crisis va a tener repercusiones en las instituciones, y la única manera de defender las instituciones, de defender la libertad y la democracia, es formando ciudadanos capaces de entender la demanda de los nuevos tiempos y capaces de apreciar, pues, el sistema democrático y de participar protagónicamente en el mismo. Quisiera comenzar por agradecer al Centro de Estudios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri, CELAUP, por la gentil invitación a participar en este conversatorio, y en especial al doctor José Ignacio Moreno León por su excelente iniciativa. En algún texto leí una vez que los ingenieros éramos en cierto sentido futuristas, es decir, siempre estamos mirando hacia el futuro, y es que porque cuando diseñamos alguna obra lo hacemos con mira a su futuro uso y a su durabilidad en el tiempo. Por eso creo que muchas veces nos atrevemos a imaginarnos ese futuro, lo que creo que nos trae a este conversatorio. En el caso del tema que hoy nos ocupa, la educación del siglo XXI, yo diría que tiene varias aristas o quizás etapas. La primera sería quizás la educación básica, primaria y bachillerato, y luego la universitaria en todos sus varios niveles hasta postdoctorado. Por mi condición de docencia universitario de 40 años, creo que tengo cierta noción de lo que debemos enfocarnos los venezolanos en esta área universitaria. Sin embargo, respecto a la educación básica, desearía formular dos inquietudes principales. La primera es el poco conocimiento con que llegan a la universidad los estudiantes de las ciencias básicas, matemáticas, física, química, biología. Hablo, por supuesto, en mi condición de profesor de ingeniería. Igual me imagino existirían las otras ramas humanísticas. Luego, una de las cosas que tenemos que buscar es que se respete más al docente y que el docente sea un hombre preparado, y para ello hay que buscar la manera de que la sociedad entienda que ese docente es el que va a formar a sus hijos, y ese docente, para estar bien preparado, necesita un estímulo, y ese estímulo, por supuesto, tiene que ser, entre otras cosas, económico. Por otro lado, y esto ocurre en el sector universitario también, el encasillamiento en programas que deben ser cumplidos como requisitos para pasar de grado.
En general, se cumplen a medias con niveles de exigencia muy bajos. Pero además esos programas no permiten que el niño o el joven puedan cultivar sus dotes naturales en áreas distintas. Hablo, por ejemplo, de la música. En mi caso, por ejemplo, yo tuve la suerte de vivir un par de años en Estados Unidos. Mis padres estaban estudiando posgrado allá y a mí me daban, en primaria, me daban música, me daban pintura. Y de ahí pues aprendí a leer música, cosa que hoy en día aquí en Venezuela pues nada de eso se da, ¿no? Volviendo quizás al caso universitario, que es la experiencia mía, ¿no? Veo como dos caminos o dos objetivos. El primero, ¿qué profesional necesita la Venezuela actual para recuperarse y de esta situación que vivimos? Y el segundo, ¿cómo nos incorporamos al desarrollo tecnológico acelerado que lleva el mundo actualmente? Hay que buscar una manera de que esos dos objetivos se complementen. En el primer caso de cómo recuperarnos, creo que nos hace falta volver a las escuelas técnicas para preparar jóvenes en mecánica, automotriz, electricidad, plomería, etcétera. Profesiones técnicas muy necesarias. Había un caso de hoy hace poco en Hidrocapital, faltan soldadores, por eso es que hay tanta tubería rota. Pero es que los soldadores se fueron del país, los que tenían experiencia, los que sabían cómo hacer las cosas. Hubo cursos que se les dieron. Bueno, hay que volver a eso en las escuelas técnicas. En el nivel universitario es necesario varias cosas. Primero necesitamos docentes. Muchos se han ido del país. Y en este sentido, creo que las universidades deben desde ya contactar a sus egresados que ejercen la docencia en otros países y comprometerlos para dictar cursos a distancia que permitan a los estudiantes adquirir esos conocimientos actualizados. Amén del esfuerzo que allá realizan los docentes aquí, que es muy encomiable, por supuesto. Creo que las universidades deben invertir en infraestructura tecnológica urgentemente, salas específicas para recibir clases a distancia, donde se comprometan a estos docentes externos y que puedan entonces a 30 o 40 muchachos en un salón darle clases a distancia. Se necesita también que las autoridades administradoras universitarias liberen procesos excesivamente burocráticos que muchas veces frenan iniciativas en beneficio, entre comillas, de un pensum. ¿Cuánto cuesta de verdad introducir una nueva materia en un pensum? E inclusive modificar sustancialmente una materia que por la evolución tecnológica pierde sentido. Eso es importantísimo porque nos cuesta muchísimo dentro de la burocracia universitaria cambiar cualquier cosa. Tienen que ir a consejo, a otro consejo, a otro consejo. Y no hablemos de ir al Ministerio de Educación Superior con programas que ya han aprobado las universidades, pero que el ministerio simple y llanamente no avanza en aprobarlos. Y se pregunta uno, ¿debe existir un Ministerio de Educación que burocratice más la educación? Yo creo que está bien que el Estado garantice cierta calidad de educación a cierto nivel, pero creo que el éxito de una universidad está en sus profesores, en la investigación, en las publicaciones que hacen. Investigación que puede demandar apertura precisamente de nuevas materias que no estaban en el pensum, sobre todo en la época que vivimos. El contacto entre universitarios venezolanos en el exterior y los que se encuentran en el país creo que es básico para aceleradamente rescatar los niveles de excelencia que venían alcanzando nuestras universidades antes de que cayéramos en esta terrible situación actual. Algo de esto se hace, pero veo que más a nivel individual que colectivo. Algún profesor del exterior queriendo ayudar y se contacta con algún amigo acá en el país. Pero no hay, pienso yo, algo más, quizás más formal de acuerdos entre universidades, ¿no? Otra cosa a recordar es que la mayoría de los profesores venimos de una era pre-internet, lo que a veces dificulta la interacción con esta generación que todo o casi todo lo resuelve con el teléfono celular que no teníamos y la computadora, Google, etc. Debemos pensar en cómo adaptar los pensum al uso de tecnologías en las áreas de especialidad. Por ejemplo, el uso de sensores para detectar cambios físicos, temperatura, desplazamientos en estructuras,
alertas del eslave, etc. Esas cosas se hacen en otros países y nosotros nos estamos quedando atrás. Otro ejemplo, por ejemplo, es la revolución tecnológica en el área de agricultura. He oído a los ingenieros agrónomos hablar de que hoy en día lo que se hace en agricultura nunca lo vieron ellos cuando estudiaban. Tenemos que también pensar en la formación ética de los nuevos profesionales. Tan olvidado en estos tiempos esa parte de ética. Sin ética existe corrupción y se olvida el carácter de servicio de las comunidades, que es el fin único, de toda profesión. Nosotros creo que es parte de lo que debemos discutir en este conversatorio. ¿Qué hacer para que la tecnología nos alcance rápidamente, o mejor dicho, la alcancemos nosotros? ¿Qué hacer para que los jóvenes entiendan que no se puede seguir viviendo en esta sociedad en el estilo en que estamos viviendo en estos últimos años? Todo corrupción, todo amiguismo y nada de excelencia, ni nada de mérito en el trabajo, ni en el desempeño pues, de todas las labores. Creo que es importantísimo que pensemos en estas cosas, que discutamos estas cosas y en el momento en que se pueda empezar a aplicar metodologías propias nuestras. Nosotros a veces estamos copiando metodologías de otros países y yo creo que tenemos que pensar en nuestras necesidades y en cómo resolverlas. Bueno, muchísimas gracias de nuevo al CELAUP y al doctor Moreno León por esta invitación a participar en este foro. Buenos días. Agradezco la amable invitación que hace el doctor José Ignacio Moreno León para conversar en el Centro de Estudios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri CELAUP de la Universidad Metropolitana sobre el tema la educación en el siglo XXI. En la agenda propuesta se hará una breve descripción sobre teorías de la educación, modelo de aprendizaje, aula virtual, opinión de autores, cursos masivos, la Academia Khan, educación en Finlandia, Venezuela hoy y a futuro, dejando algunas preguntas sobre la mesa. El pensamiento del notable educador Jean Piaget sigue vigente, ya que plantea como primordial de la educación formar hombres capaces de hacer cosas nuevas y no de repetir simplemente lo que otras generaciones han hecho. Los paradigmas de aprendizaje, conductismo, cognitivismo, nacieron antes del impacto de la tecnología. Por ello, no refieren ni a lo tecnológico ni al valor de lo aprendido, pero sí son compatibles con el nuevo paradigma que nos interesa proponer. Nos interesan también los modelos de aprendizaje significativo y colaborativo, aprender haciendo, y el colaborativo cuando aprenden juntos, dialogando y negociando en un entorno de aprendizaje digital global y mediante la interactividad. Mientras en el colaborativo aprenden juntos y el mundo digital, como dijimos, en el cooperativo el grupo se divide las tareas para consensuar al final y en el competitivo cada quien trabaja contra los demás para alcanzar objetivos. Expresa el profesor Alvarado de la UCB que aprender obliga a reflexionar lo que se está haciendo, ajustando el proceso en lo posible para mayor efectividad del aprendizaje. El conectivismo es la teoría del aprendizaje para la era digital. Se construye conocimiento de forma colaborativa en un entorno que integra la teoría del caos, la complejidad del ciberespacio y exige organización. En el conectivismo, un reto es la gestión del conocimiento. Están sintonizadas con bases de la nube, que están frente a un exceso de información y para lograr aprendizaje se sintetiza y se conceptualiza lo esencial. En el aula virtual hay 4 entornos, todos ellos con tecnología de la web 2.0 y en línea. El e-learning con terminales fijos, el e-learning que mezcla lo presencial con lo virtual, el m-learning con equipos terminales móviles inteligentes y el c-learning en la nube. Alex Rovira, autor y divulgador en charla publicada por el diario El País de España, expresa que en la escuela nos enseñaron a leer y a escribir, pero no a escuchar y a conversar. Cita Proust, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia.
y se asocia esta transformación con la educación. También Rovira expresa que entusiasmo, pasión, esfuerzo, alegría y reconocimiento son claves del aprendizaje. Destaca características de los equipos de alto rendimiento como respeto, admiración y afecto. Altozano, profesor, matemático y músico, expresa su experiencia en el sistema educativo. Manifiesta que el problema es el sistema y no los profesores. Sin embargo, dice que muchos profesores lo explican de manera sencilla, que dictan apuntes, repiten el libro, dan clases magistrales, se olvidan que cada estudiante va a su propio ritmo y que muchos estudian por obligación y no por interés. Conoció alternativas como la Academia Khan, los cursos masivos y el uso de Internet, todos ellos que considera útiles. Ken Robinson, educador, escritor y conferencista británico, plantea que cada vida es única y que pocos se desempeñan con lo que estudiaron. Propone estimular talento, creatividad y vocación artística donde se evite coartar habilidades y se promueva independencia económica y responsabilidad social. Mario Zimmerman, físico y doctorado en neurociencia con más de 150 publicaciones, expresa que la atención, fenómeno conocido por todos, que cuando una persona lo hace de forma obligada, por lo general no le interesa el asunto, pierde la atención y el resultado es pérdida de tiempo. Edgar Morin, filósofo y sociólogo francés, expresa que el exceso de información dificulta la comprensión del conocimiento. Se trata como de un rompecabezas que exige asociar los elementos, pero se pudiera superar si se piensa de manera reflexiva, racional y con espíritu competitivo y emprendedor. Rafael Reif, quien es ingeniero y presidente de la Universidad del MIT, ante los elevados costos de la educación presencial, propone reinventar la educación y hacer una reingeniería de la universidad utilizando el aprendizaje digital a partir de la experiencia con los cursos masivos MOOC. En el Foro Tecnología de la Educación de 2014 se propone el aprendizaje colaborativo para ir con el cambio y prepararse para adquirir conocimiento cara al exceso de información de ese mundo en línea que ya vivimos. Los MOOC o cursos masivos abiertos y en línea han sido una exitosa iniciativa gratuita de las universidades de vanguardia. Con ellos se ha democratizado la educación y se pudiera adquirir conocimiento recibiendo clases de los mejores profesores. La Academia Khan, que dice su fundador pareciera un sueño pero es una realidad, ha venido aportando decenas de miles de videos en diversas áreas del conocimiento, logrando que el alumno, desde ir a oír al profesor, que autoestudie y vaya a su propio ritmo. Entonces no puede avanzar mientras no supera el 100% del tema anterior, se evitan las lagunas. La educación en Finlandia es muy interesante porque se invierte un alto porcentaje de su PIB y se demuestra con resultados, ya que tienen gran competitividad y gran capacidad de explotación, y ello se alega de que se debe a un recurso humano muy bien educado y muy bien formado. En 2017 la inversión fue más del 12% del PIB. Se ofrecía educación de calidad, y lo cual se hacía a partir de una elevada recaudación fiscal progresiva hasta el 60% del ingreso. La calidad del profesor es alta, es una profesión importante y apreciada. Los aspirantes a docentes que llegan a buscar trabajo en primaria, solo el 11% son admitidos. La educación obligatoria se inicia con 20 horas a la semana y puede llegar hasta 30, y después de 9 años se elige entre secundaria o formación profesional. Del análisis comparativo dentro de la Unión Europea y con otros países destaca que el currículo general es adaptado en cada municipio. El aprendizaje se puede hacer al aire libre y en el hogar, se apoya todo con la tecnología de información y comunicación TIC, pero en especial se combate el fracaso, porque el mismo profesor, por ejemplo, durante la primaria, que dura 6 años, crea una relación de confianza y seguimiento personalizado. En el informe de evaluación internacional de estudiantes PISA colocaba a los dos mejores sistemas educativos y Finlandia, dos países que están muy lejos uno del otro y que no tienen nada que ver entre sí desde el punto de vista cultural. El sistema finés lidera clasificaciones mundiales. Ingresar a la universidad no es fácil, la matrícula
es económica y varía según la carrera y el idioma. También se ofrecen ayudas y becas a los estudiantes. La educación desde niños se concentra en la comprensión y no en la memorización. Los padres están comprometidos. Los alumnos adquieren conocimiento observando la naturaleza, mientras el docente, además de hacer seguimiento permanente, promueve la duda, la curiosidad, la participación y el disfrute de aprender. Es importante destacar el aspecto de formación profesional, ya que para el trabajo se puede optar desde la formación básica como desde la experiencia laboral y es muy diverso el espectro que hay en formación profesional, lo cual es muy importante en materia de productividad. Se dispone de abundantes recursos para la enseñanza. Sin embargo, la tecnología es un medio, un apoyo, pero no es ni mucho menos lo esencial, pero se permite el uso de celulares, sin embargo, en todas las aulas y las tabletas, por supuesto. En las clases con pantalla de video y pieza electrónica se ponen videos y se ayudan, por ejemplo, para el aprendizaje de idiomas con programas de juego. Si llegamos a Venezuela, aquí la cuarentena pandemia ha institucionalizado por vía de hecho una primera versión del aula virtual. Sin embargo, tenemos que tener presente que para utilizar la tecnología del aula virtual, los docentes requieren adiestramiento y deberían llegar a ser uno más en la modalidad de aprendizaje colaborativo y significativo. Todos van a aprender juntos, tanto los estudiantes como el profesor. Gran parte de la población, en especial los estudiantes, han hecho uso cotidiano de los sistemas de comunicación como Zoom, Skype, Blackboard, Google Meet y otros. Como sugerencia, se propone una mezcla del aprendizaje colaborativo con el aprendizaje intervencional. Las tres teorías tradicionales de aprendizaje tienen vigencia, pero aquí lo adicional y lo novedoso es el conectivismo, donde ocurre la interacción entre las máquinas, las personas, las redes, donde se actualiza la información permanente, pero lo más importante es donde el individuo tiene que decidir qué es lo que quiere aprender. Es muy conveniente tener presente que en el aula virtual hay que establecer objetivos claros a cumplirse en cada módulo. Hay que disponer de los nuevos materiales, actualizar el banco de preguntas, administrar la evaluación diagnóstica, formativa, hacer uso de las nuevas estrategia electrónica, apoyar habilidades para la utilización de las nuevas herramientas y recursos que ofrece la docente. Tenemos que tener presente que Venezuela está entre los últimos desde el punto de vista de tecnología. Tenemos limitaciones como el acceso a Internet, en especial para los más vulnerables, limitaciones de velocidad y de subida y de bajada. La de bajada debe ser más alta, por cierto. El ancho de banda en los servidores, muy importante, porque si no baja la conectividad, deficiencia en el servicio eléctrico, disponibilidad de plataformas educativas adecuadas y de comunicación. Finalmente, urge establecer una política pública para prestar un servicio educativo moderno. Se sugiere intentar en el conversatorio, intercambiar ideas sobre la posibilidad de regresar a los conocidos entornos presenciales de aprendizaje, sobre políticas públicas que sean viables en materia educativa moderna, o sea, cuál es la relación costo-beneficio de las diferentes opciones, así como la posibilidad de materializar el aula virtual siguiendo pautas profesionales. Gracias por su atención. Y se deja un material de bibliografía para fines posteriores.